Bien, ahí estamos grabando. Antes de comenzar, y de darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, saben que de todos los exposiciones que he realizado tanto en este grupo como en otros, y, y también de manera expositoria en las redes y demás, en los años que lo vengo haciendo, esto en particular este, este momento me ha tenido de alguna manera inquieto. Me ha tenido muy inquieto hace ya varios días, ¿no? Desde el momento en que con Magdiel, creo que allá por el domingo, creo que fue, o el sábado, nos pusimos de acuerdo en que hoy íbamos a tener esta conmemoración, ¿no? Representativo. Hay términos que tenemos que tener bien en cuenta, que las citas con el Señor, las de Levítico 23, son ensayos proféticos, ¿sí? Tenemos los 4 primeros ensayos, que son ensayos memoriales, y los 4 últimos ensayos, que son proféticos. ¿Sí? Y esto lo venimos viendo, ¿sí? Quizás hay algo por repasar. Bueno, ahí están los estudios en el grupo, tanto de calendario como de citas del Señor, de Moadim. Pero en particular, esta, esta festividad eh, tiene un agregado, tiene algo eh, que es en donde vemos el propósito palpable de Yeshua. ¿Sí? Lo vemos palpable. Y dentro del otro abanico, que, que podemos apreciar, llámese él, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué fue lo que el Señor expresó en esa cena con sus discípulos? ¿Mm? En donde ahora vamos a ver que también estamos nosotros ahí. ¿Cómo o cuándo se conmemora? ¿Qué momento debemos o qué evento debemos considerar para saber si estamos conmemorando correctamente? Todo ese combo, ¿ah? Cuando uno lo expresa, eh, tiene una una sutileza de carga, una sutileza de carga. Y lejos está de nosotros, tanto del pastor Magdiel como de mi parte que expongo, el impartir una carga, porque entendemos bien que de ese lugar salimos, y no es que dejamos un ismo para tomar otro ismo. ¿Mm? Entonces, eh, podrán ver cómo alrededor del Pesaj hay muchos mandamientos de hombre, muchas cercos, perímetros, ¿no? Que pretenden hacer como el Pesaj perfecto. Bueno, el Pesaj perfecto o la práctica del Pesaj perfecto no existe. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay algo muy lindo, que fue algo que vine reflexionando esta semana en la medida que iba estudiando, que nosotros muchas veces decimos, obedecemos por amor, porque el Señor dice que el que me ama guarde mis mandamientos, y cuando quizás voy a validar o a leer los mandamientos, me encuentro con cosas como que tienen una fricción en lo espiritual y también en la vivencia, pero ahí está la clave, ¿no? Que nosotros no practicamos el mandamiento. Y muchos me dirán, Marco, ¿estás seguro? Mirá que yo eh, amo al prójimo como a mí mismo, ofrendo. Les puedo asegurar, hermanos, que no practicamos la Torá. Ahora, por medio de Yeshua, vivimos la Torá. ¿Por qué? Porque la práctica del mandamiento trataba como objetivo de tener un beneficio. ¿Mm? Sin embargo, ahora el beneficio fue gratuito. ¿Mm? Gratuitamente fuimos de nuevo devueltos a la gracia del Señor. Y es por eso que
vivimos el mandamiento. ¿Mm? Y yo hace un ratito les mencioné que Yeshua, en los evangelios, en esa reunión que tuvo con los discípulos, nos mencionó a nosotros. ¿Ah? Y les voy a estar compartiendo justamente esa cita. A ver, ahí la voy a estar buscando. Aguárdame. Ahí la busco y la comparto. La cita está en Lucas 22:15. ¿Sí? Lucas 22:15, que dice, aguárdame, ahora sí. Lucas 22:15. Miren lo que dice, lo que le responde Yeshua a los discípulos. Dice, y les dijo, en esta versión, ¿no? Que Biblia de las Américas, y les dijo Yeshua, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Parecía un diálogo, si yo voy a los evangelios y leo este diálogo que se da en esta cena que está teniendo Yeshua con sus discípulos, egoístamente pareciera que Yeshua se lo dice a los discípulos, a esos que están ahí presentes. Sin embargo, Yeshua eh, se la está diciendo a todos los que después seríamos también sus discípulos. El deseo de comer este Pesaj con ustedes antes de padecer. ¿Eh? Y hay otra mención interesante del motivo por el cual se conmemora Pesaj, perdón, porque el Señor dice, ahí busco la cita, que está en Lucas 22, del versículo 17 al 20, ¿sí? El que lo pueda ahí este, ¿cómo es? Anotar. Lucas 22, 17 al 20, dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré, él mismo, está diciendo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Mm? Y también tomó el pan y después de dar gracia, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Mm? Y de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o es el pacto restaurado, que es derramado por ustedes. Y acá quiero hacer un par de aclaraciones, ¿sí? Porque en donde dice que es, en donde se nos menciona, ¿no? Que es derramado por ustedes, que yo voy a estar compartiendo, que es derramado por ustedes, en la versión original, ¿sí? Está diciendo que el lugar que nos correspondía a nosotros lo está tomando él. ¿Mm? Pero es muy importante, ¿por qué lo hacemos hoy? Porque el Señor hace una promesa de él mismo a futuro, que es en su regreso, diciendo, cuando yo por lo menos, ¿no? Dice Yeshua, en, ¿cómo es? En particular, él mismo dice, no lo volverá a beber entre nosotros hasta que venga el reino de Dios. Nunca dice Yeshua, no lo tomen hasta que yo vuelva y lo tomen conmigo. Eso no lo dice. Él dice que él no volverá a beber de ese fruto, ¿no? Con lo cual, la eh, permanencia de este memorial, ¿sí? Como bien dice Yeshua, hagan esto en memoria de mí, este memorial es hasta los días de hoy, ¿no? Hasta los días de hoy. Ahora bien,
Otra cosa que debemos discernir y comprender es en qué momento se da la cena del Señor. Doctrinalmente a nosotros nos han enseñado de que, bueno, todos los meses, yo vengo de lo que es la denominación pentecostal, entonces todos los domingos, el último domingo del mes, perdón, el primer domingo del mes, se hacía la Santa Cena, ¿sí? Era la Santa Cena, la Cena del Señor. Y se hacía este ensayo, ¿no? Esta práctica. Se practicaba con un pan, con una galletita de agua, un jugo, ¿no? Un jugo de uva. Entonces, esta práctica en realidad, si bien es bíblica, y menciona, o hace mención siempre a lo que es Primera de Corintios, capítulo 11, ¿sí? Sí. Sí, Magdiel, adelante. Nada más para comentar, hermano Marcos, yo vengo de un movimiento donde la Santa Cena se practicaba 3 veces al año y me tocó ir a una congregación pentecostés donde la Santa Cena, lo que para nosotros es pesa, esa congregación me llamó la atención que todos los domingos que había homilía o culto, al finalizar siempre se hacía la Santa Cena. Me llamó mucho la atención eso de que todos los domingos ellos lo practicaban. Solamente por comentario, ¿eh? Amén, amén, claro. Las denominaciones tenían estas prácticas basadas, como bien sustenta la Biblia, en qué es lo que hizo Yeshua. Y también una práctica que confirma o afirma o instruye Pablo a los corintios, ¿no? Esto está en 1 Corintios capítulo 11. Pero en realidad, ¿qué era la Santa Cena? Que el Señor me libre de querer agregar o quitar a la palabra, pero yo no digo cena del Señor. Yo esto lo comparto de manera particular. Yo digo cena con el Señor. Ceno con Él. Y hay un hermoso versículo. Quiero saber si ahí, Jaxier, no sé si tenés tu Biblia a mano. Sí, sí la tengo. Cantares capítulo 2, versículo 4. O Cantar de Cantares. Hace una mención, Cantares 2, versículo 4. versículo 4. Ya. Cantares 2, versículo 4 dice: Él me escolta hasta la sala de banquetes. Es evidente lo mucho que me ama. Wow. Wow. En otras versiones dice, el rey me llevó a su mesa. Muchas gracias, Jaxier, bendiciones. El rey me llevó a su mesa y su estandarte fue amor. ¿No? Entonces podemos ver cómo, particularmente en este versículo, lejos de ver Cantar de Cantares como un libro romántico o de una suerte de seducción entre un hombre y una mujer, es un libro profético que está apuntando a la comunión que quiere tener nuestro amado con su esposa, con su pueblo. ¿No? Fíjense en que Él es Él el que nos invita a su mesa y nos cubre de amor. Este mismo escenario es lo que ocurre en la cena con el Señor. Y hay 3 menciones, ¿sí? Y esto lo quiero dejar bien en claro porque ustedes se lo pueden encontrar. La primera mención es que esto es la cena de Pesaj. La cena de Pesaj es el 14 del mes de abril, que es cuando entre las 2 tardes del mes 14 se sacrifica el cordero, y en esa noche del 14 de Abit /15, en la noche del 14 /15, es cuando
se come el cordero. Una cosa son los preparativos, otra es el sacrificio. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en los evangelios cuando se menciona que Yeshua hizo esta cena? ¿No? Y vamos, sí, ¿quién habló? Minerva, sí. Ok. Entonces vamos a recorrer un poco los evangelios, ¿sí? Vamos a ir por Mateo 26, 17, que les voy a estar compartiendo. Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo: ¿dónde quiere que te hagamos? Muy interesante este término. ¿Dónde quiere que te hagamos los preparativos para comer el Pesaj? ¿Mm? Y acá literalmente lo que está haciendo el que escribe los evangelios, no me estoy refiriendo a Mateo como tal. ¿Mm? Me estoy refiriendo a aquellos que transcribieron, ¿sí? O tradujeron los evangelios, pone como el primer día de la fiesta de los panes y levaduras. Sin embargo, si yo me voy a Levítico 23, Levítico 23, versículo 5, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pesaj es de el Señor. ¿Sí? Con lo cual, siempre insisto, ¿no? Con lo mismo. No es la festividad de los judíos, no es la festividad del Viejo Testamento, no, es el Pesaj, ¿sí? De el Señor. Es de Él. Y si Él es eterno, si su palabra también es eterna, entonces lo que Él, a lo que Él nos convoca, también es eterno. Son prácticas eternas. Y dice en el versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a el Señor, o Adonai. 7 días comerás panes sin levadura. Y el primer día tendrás una convocación de toda la congregación y ningún trabajo haréis. O sea, ninguna obra productiva. Es un cese, es un Shabbat. Como verán, Shabbat no es un nombre, sino es una acción, ¿no? Es el cesar con motivos. Pero prestemos atención, acá dice que es Pesaj el 14 y que el 15 es pan sin levadura. Pero sin embargo, en Mateo me dice que es el primer día de los panes sin levadura y los discípulos le preguntan: ¿dónde preparamos el Pesaj? ¿Cómo se soluciona esto para que validemos que la escritura no se contradice? Resulta ser que en el pensamiento hebreo no se cuenta de adelante desde un principio para adelante. No se dice 1, 2, 3. Se cuenta de atrás para adelante. Entonces la correcta interpretación de este Mateo 26, 17 es un día antes de la fiesta de los panes sin leudar. Se acercaron los discípulos y ahí sí le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para comer el Pesaj? Ahora sí armoniza entre Levítico 23, versículo 6, y Mateo 26, versículo 17. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes se van a encontrar con esta cuestión. Y si ustedes o sea, bendito sea el Señor que lo podemos explicar. Si alguien no se los cuenta, entonces ustedes van a desconsiderar lo que dice la Torá y considerar únicamente lo que está escrito, lo que la letra nos muestra. Entonces, ahí tenemos
expresado o manifestado como es este versículo. Pero hay bien claro que hay 2 días, es el 14 y es el 15. Y el 14 entre las 2 tardes, o sea, a la caída del día ¿qué? Del día 13. Vamos a ver qué pasó a la caída del sol del día 13, que es cuando comienza la tarde del 14. Esto está bien, bien bueno. Y ahora estoy buscando la cita. La noche del 13. La noche del día 13. Que es, insisto, cuando nacía, ¿sí? Atardecer del día 13, anochecer o principio del día 14. Para recordar, los días bíblicos se cuentan desde tarde a tarde. Desde tarde a tarde. En la noche, ya cayendo el día 13, dice, y mientras comía, tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo injertó, ¿no? Esa es la palabra Baruch. Y luego dice que lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre del pacto restaurado, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Ahora, hay un factor denominador en lo que está haciendo Yeshua, que dice, dio, voy a pintarlo, dio, dado, y dice, ¿no? esta expresión, ¿no? Bebed de ella todos. Fíjense que las acciones que está tomando Yeshua es la de poner al otro, ¿ah? por encima de él mismo. Es dando. Él no partió el pan y comió primero y dijo, bueno, no, partió el pan, demostró, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Entonces, voy a buscar acá. Nos vamos a Lucas 22, 19. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Esto es en memoria de él. No es en memoria de una tradición, porque un maestro me lo enseñó, porque un día lo vi en un estudio. Esto es en memoria de él. No es un mandamiento que se anuló, ni un mandamiento del Viejo Testamento. De hecho, el Viejo Testamento está mal expresado. Es el testamento de los antiguos. Ni tampoco es una nueva celebración del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Es decir, no, el nuevo pacto quiere decir pacto de nuevo. O sea, pacto nuevamente, pero no un pacto que suplanta a otro, sino que dice restauro el pacto. Y el pacto está sustentado, sostenido por una promesa, que es lo que veíamos cuando veíamos el estudio de Gálatas, que la promesa dice, yo seré Dios, o yo les seré por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Y yo está sosteniendo en este pacto restaurado, ¿sí? La promesa que él hizo de ser nuestro Dios. Pero algo muy interesante también es que está hablando acerca de su sangre derramada. ¿Ah? Sangre derramada. Quiere decir que en él, o sobre él, iba a caer, ¿sí?, la responsabilidad de lo que llama el corbán, el sacrificio único, perfecto,
irreemplazable, último, y absolutamente necesario para poder acceder a la gracia, obviamente, ¿no? Entonces, estas son las variaciones que se esconden detrás. Y hay una pequeña ahí corrección que hay que hacer en la traducción. Cuando dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, en la corrección o en la traducción correcta del griego, dice, este es mi cuerpo que va en lugar del de ustedes. Ahí ya cambia. Yo voy a poner el cuerpo por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué? Diciendo, yo ahora pongo el cuerpo por ustedes, ya no más sacrificios, y en memoria de esto, tomen el pan, quiébrenlo, denlo, y tomen la copa y compártanla. Entonces esta es la instrucción que vemos que Pablo le da a los corintios. Pablo le dice a los corintios, porque yo recibí de el Señor la noche que fue arrestado. Dice, este es mi cuerpo. Vamos a validarlo. Vamos a validarlo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les enseñé, que el Señor de Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y luego también comenta Pablo, que después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Entonces, ¿por qué se lo dice a la iglesia de los Corintios? ¿No? ¿Por qué se lo dice a la iglesia de los Corintios? ¿Y por qué yo le resalté esto que dad, tomen, hagan, beban? Porque justamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios era todo lo contrario. Los que más tenían dinero, ellos ocupaban los primeros lugares. Comían antes de que lleguen los demás. No se fijaban si había un necesitado. Y Pablo le dice, no. Yo no los instruí en esto. Yo no les dije que esta es la manera. La manera es dar. La cena con el Señor es dar. No es recibir. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de la manera incorrecta, y no estoy refiriendo a lo que hablábamos recién, ¿no? De que algunos lo hacen todos los domingos, que otros lo hacíamos una vez al mes. No hablo de esa manera. Digo de que si yo cuando la voy a conmemorar, no estoy pensando en el otro, entonces estoy comiendo juicio. Porque esto es lo que dice justamente Pablo en el versículo 26. En el versículo 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él llegue. Pero voy a guardar un par de versículos más, ¿no? Acá está otra enseñanza interesante. Pablo no está anulando la fiesta. ¿Sí? Pablo no anula la fiesta. Está repitiendo lo que dijo Yeshua. No beberé de esta copa hasta que venga. Y Pablo dice lo mismo. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian. ¿Por qué ha muerto? En realidad no es, estamos anunciando que murió. Estamos anunciando que Él vence a la muerte y que resucita. Porque el Señor no murió. El Señor resucitó. O sea que la correcta interpretación de la muerte del Señor anuncian, porque no anunciamos muerte. Nosotros fuimos llamados a anunciar vida. Lo que estamos anunciando es que Él venció a la muerte y lo tenemos que anunciar hasta que Él venga. Entonces en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El probarse a sí mismo es reflexionar y decir de dónde hemos salido. Y ese es el concepto de Pesaj. Cuando dice, hagan esto en memoria de mí, recordar de dónde salimos, de la esclavitud en la que estábamos.
y de que inevitablemente tuvimos que tener un mediador para poder salir de esa esclavitud, porque por méritos propios no había una sola obra nuestra que pudiese alcanzar el favor de Dios. Aguarden un segundo. No había una obra humana, ¿sí?, capaz de poder interceder por nosotros mismos. No podíamos autojustificarnos. Por eso Él nos justificó. Entonces, el motivo, miren si no tenemos motivos para conmemorar esto. Motivos nos sobran motivos. Y uno de los motivos, insisto con esto, más interesante, es que el mismo Señor dijo: cuánto yo he deseado poder beber esta copa, estar en este momento con ustedes, con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se conmemora bíblicamente? Una vez al año. ¿Cuándo? El 13 de Aviv. ¿Por qué el 13? Porque el 14 el cordero era sacrificado. Y él durante el 14 de Aviv, el Yeshua, fue arrestado por la noche. Arrestado. Fue golpeado. Fue mal enjuiciado. Fue crucificado. Y a las 3 de la tarde, en los evangelios está traducido como la hora novena, ¿sí? Pero no existe hora novena o hora sexta, sino que estuvo desde las 9 de la mañana, para traducirlo en un reloj más, más amigable nuestro, estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió a las 3 de la tarde? Eso es otra cosa que le quiero compartir, ¿sí? A las 3 de la tarde, en lo que es Juan, capítulo 19, desde el versículo 38, dice: después de estas cosas, o sea, después de la muerte de Yeshua, dice que José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Yeshua. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. Y Nicodemo, el magistrado de los fariseos, imagínense que por medio de Nicodemo pasaban 90% de las decisiones del Sanedrín. Ese era Nicodemo. Y Nicodemo le creyó a Yeshua. Nicodemo ahí en Juan 3 le dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que haces vos si Dios no está en él. No porque sean cosas separadas, sino porque si Dios no está ahí, es imposible, ¿no? Entonces dice que Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, bueno, lo que yo les comentaba, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Qué interesante después poder profundizar sobre el pesaje de la mirra y el aloe. Pero dice: entonces tomaron el cuerpo de Yeshua, lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como era la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual todavía no habían sepultado a nadie, ¿sí? En otros evangelios cuentan que este sepulcro era de José de Arimatea, para que se cumpla lo que decía la escritura, ¿no? Que él fue sepultado en una tumba que era que no había sido habitada antes, ¿no? Un sepulcro nuevo. Entonces, dice: por tanto, por causa del día de la preparación, como el sepulcro estaba cerca, lo pusieron allí. Había un apuro. Había un apuro inminente en José y en Nicodemo, primeramente para que Yeshua pudiese, no pasase la noche, el cuerpo de Yeshua no pasase la noche y los 2 días siguientes en la cruz. Pero también había una preocupación, porque había una preparación. Resulta ser que esta preparación de los judíos no es de los judíos.
Es una preparación que está indicada en Levítico 23 y está haciendo referencia justamente al día 15 de la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Por qué estaban tan apurados? Porque eran las 3 de la tarde. Estaba por caer el sol. Y lo que se estaba por conmemorar en esa caída del sol, ¿sí? Si era Pesaj, era 14 de Aviv, se estaba por conmemorar, perdón, el 15 de Aviv, y era una santa convocación y no había que hacer trabajos. Era un cese, era un Shabbat. ¿Mm? Entonces, es por eso que nosotros nos encontramos en los evangelios con un José y un Nicodemo apurados por el cuerpo de Yeshua. Lo bajamos y hay un huerto, hay una tumba y ahí está, porque se acerca el día. ¿Qué día? Este, justamente este. Ahora bien, muchos, no sé si se han preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que se conmemora el 13, la noche, la cena de Yeshua, el 13 de abril? Lo que se está conmemorando ahí era, había una costumbre rabínica en donde eh, los rabinos y sus discípulos se juntaban una noche antes del Pesaj para poder hacer este ensayo memorial. Es decir, hagan esto en memoria de lo que ocurrió. ¿Sí? De hecho, estas mismas palabras, perdón, son las que le menciona el Señor a Moisés. Antes de sacrificar el cordero, el Señor a Moisés le dice, esto es un memorial mío. Esto es para que recuerden de dónde lo saqué. Le da toda la instrucción del preparativo de Pesaj y le dice, esto es con un memorial mío, es en memoria de mí. Y la noche, si pueden, les pido por favor 5 minutos, si pueden encender sus cámaras. Este, y acá quiero hacer esto lo más sencillo posible y para retomar lo que dije hace una hora más o menos, o 50 minutos, no imponemos ninguna carga a nadie, a nadie. Lo que hizo Yeshua esa noche, y le voy a pedir por favor, Magdiel, no sé si estás por ahí. Si estás por ahí, y si tenés tu Biblia mejor. Ok, permítame. Ok. Bien, vamos a leer Lucas 22, del 17 al 20. A ver, aguardame un segundo que voy a... Sí, Lucas 22, del 17 al 20. Vamos a leerlo por partes. Mientras tanto, los demás, si quieren, tienen una copa con agua, una copa con vino, sería lo correcto, o con jugo de uva, y si la tienen al alcance, la pueden ir a buscar. Si no, ni se preocupen. Jaxier ya estaba preparado. Los esperamos, porque todo esto es una reunión familiar. Yo tengo el mío por acá.
Vayan diciéndome amén cuando estén. No sé, Magdiel, si fue también ella. Estamos esperando a Magdiel, que es el lector de turno. Paciencia, Febe, paciencia. Amén. Amén. Listo. Ahora sí. Magdiel, todo tuyo. Lucas 2, versículo 19. Primero. No escuché bien. ¿De dónde a dónde, hermano? Lucas, vamos a empezar con Lucas 22, versículo 19, por favor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo Amén. que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. En memoria de Yeshua es que hacemos esto. No por un ritual, no porque me lo dijo una denominación, sino en memoria de él. Y dice que él tomó el pan y lo partió, ¿no? Así. De esta misma manera, el cuerpo del Señor fue quebrantado. Nuestro cuerpo tendría que haber sido quebrantado así. Sin embargo, fue él. Y hay algo muy interesante que Yeshua siempre le dijo a los fariseos, que dijo: el que no coma y beba de mí, no podré levantarlo en el día postrero. Así que, confiadamente, en memoria de él, comamos. Amén. Es la primera vez, si no, que hace el misionario Yacier, el Mexar. Magdiel, pastor, tenemos acá el matrimonio Colina, que por primera vez están haciendo pesas, que están haciendo Mexar. Amén, amén. Gloria al Rey. Bendito sea. Amén. Aleluya, aleluya. Y en vivo. Bien. Siguiente versículo, por favor, Mateo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Mas he aquí la mano. Amén. Amén. Entonces, es la copa que se derrama. Otra vez de nuevo él ofreciendo algo de sí mismo. Se ve medio borroso. Yo no tomo alcohol. Voy a sacar un filtro que tengo. Creo que acá se ve mejor. Ahí está. Yo no tomo alcohol. Pero lo que hice acá hoy fue jugo de uva. Agarré uvas, las puse en un recipiente y las machaqué. Les puedo asegurar que para sacar esto nada más habré usado como una docena de uvas. Pero bueno, no soy un viticultor experto. Pero si no tienen vino, si no tienen jugo de uva, o si tienen el fruto, o si ahora no tienen nada, no hay ninguna carga sobre estas cosas.
porque esto es en memoria de Él. Esta es la sangre que Él derramó por nosotros. En ese sentir, tomamos de la vid, del jugo de la uva. Y comemos del olivo. Y hay algo muy interesante. Esto lo estudiamos en las citas con el Señor. Gracias, Magdiel. Uy, hizo ruido, perdón. Gracias, Magdiel. Una de las cosas que vimos en las citas, en el estudio de citas, en el estudio de ensayos proféticos, es que la Pascua, el Pesaj, como tal, van a ver que en la cena con el Señor no hay cordero. No era necesario que haya un cordero. Él era el cordero. Él le está indicando cómo iban a ser los preparativos del último y el verdadero Pesaj. En realidad, del Pesaj, en donde el último y único cordero, capaz de suplir todos los pecados, iba a ser sacrificado. ¿Saben qué? En la tradición, ¿no? En la explicación, a veces la tradición cuenta cosas cronometradas, ¿no? Perdón, cronológicas, que son bastante buenas. Y dicen que el sacrificio, los sacrificios, el primer sacrificio se daba a las 9 de la mañana del 14. Y el último era a las 3 de la tarde. El último sacrificio que se aceptaba en el templo era a las 3 de la tarde. Adivinen a qué hora murió Yeshua. No adivinen, ¿no? Pero Febe, ¿a qué hora murió Yeshua? Amén. A las 3 de la tarde. Siendo él el último, el único, el irreemplazable, el que todo lo suple. Esto es lo que nos menciona el autor del libro de los Hebreos. Bueno, con el otro grupo donde está Yaxiel, hemos visto, ¿no? En cómo el autor del libro de los Hebreos dice que Yeshua es el sacrificio que suplió todo, que no había necesidad. ¿Qué ocurre? El autor del libro de los Hebreos, mientras que escribe la carta, seguía haciendo la práctica de los sacrificios en el templo. Decía, no es más necesario. No se lo voy a explicar a los del templo, se lo voy a tener que explicar en una carta a los hebreos. ¿No? Entonces, dentro del Pesaj, ustedes pueden también conmemorarlo con un pedazo de carne asada. No necesariamente tiene ese cordero. Puede ser cualquier tipo de carne que sea permitida por la Torah. Pollo, vacuno, ovino. El cordero es muy rico. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que la instrucción es que era un cordero por familia, ¿sí? Un cordero por familia, y que ese cordero debía comerse completamente. Hoy por hoy, quizás, me imagino, Yaxiel y Simar, donde conseguimos un cordero de un año en donde ustedes se lo tienen que comer por completo. O sea, entonces, hay cuestiones, no son cuestiones que yo diga que fueron modificadas, es que son realmente instrucciones que al momento de entregarse Yeshua, el cordero completo ya se manifestó. Él es el cordero completo. Por eso les digo, no se dejen cargar. Viene un judaizante y le dice, no, ustedes están haciendo mal el Pesaj, porque tiene que ser con un vino no fermentado, de uvas agrias de Malbec o de Cabernet Sauvignon, y que ustedes tienen que tener tal... No, nada de obras. Vivimos el mandamiento. Y una de esas menciones que hacen en Pesaj es que se comía con hierbas amargas. Las hierbas amargas apuntan a dos cuestiones. Primero, a la esclavitud, no olvidarnos de dónde hemos salido. Yo acá, por ejemplo, tengo perejil o cilantro.
Esto lo pueden ver. Tengo una hoja de lechuga, que también es válida. Yo les puedo asegurar, hermanos, ¿ustedes tienen en su casa perejil en este momento? ¿O una albahaca o algo de eso? Si tienen, los espero, vayan a buscarlo. ¿No sirve yerba mate? No, no. Mantiel, ustedes anoche lo hicieron con Jonathan. La albahaca también se puede usar. No sé si hay albahaca en México. Pero es bien fuerte. ¿O no, Febe? Se usa bien para... Sí, sí, es bien fuerte la albahaca. No sé, Esther o Minerva Domínguez, no sé si están ahí. Yo sí estoy, nada Amén. más que me agarraron en la calle. Oh, Sí, sí, ando en la callecita, pero sí estoy pendiente aquí de lo que están haciendo. Estoy bueno. pendiente de la clase, sí. Una disculpa. No, Sí. Esther, por favor. Digno de imitar, ¿no? Lo de Esther. Está en la calle, pero está firme en el estudio. Y linda, bueno, si tenés un cilantro o algo parecido ahí en la casa, yo les digo, los animo a que ustedes corten esto y se lo coman. La amargura que sienten en la boca les tiene que traer a memoria la misma amargura de la esclavitud en donde estábamos. Y que esta misma amargura es cuando dice Yeshua, ¿m?, que es necesario que Él sufra, que Él padezca. Esta amargura en nuestra boca es apenas, miren lo que les digo, un 0,01% de la amargura que Yeshua padeció. Así que los animo. Acá. Es amargo, ¿no, Jaxiel? Y más lo masticás, más amargo se pone. Por eso es importante saber que esta amargura que ahora nosotros sentimos en nuestro... Miren qué lindo esto. Porque me acabo de dar cuenta de algo, Maquiel. La amargura la sentimos en la garganta, en el pescuezo. Y la garganta en hebreo quiere decir nefesh, lo que se tradujo como alma. Ustedes ahora en el pescuezo están sintiendo la amargura más profunda que tenía nuestro ser antes de Yeshua. Así de amarga era nuestra vida. Todos los días de nuestra vida sin Yeshua era así de amargo. Voy a bajarlo un poquito con jugo de uva porque... Así que de esto se trata la cena con el Señor. Este memorial. ¿Mm? Y es muy lindo porque el memorial, puntualmente, el 14 de Aviv, se hacía en las casas. ¿Mm? Y el 15 era la santa convocación. El 15, cuando ellos salen, que salen con luna llena, todo el desierto iluminado, ellos salen guiados por el Señor. Y cuando salen de Egipto, salen sin levadura, sin hipocresía y sin malicia. Ellos estaban haciendo estos ensayos, lo único que les ocurrió en su corazón es que todavía no estaban preparados para recibir la enseñanza en su conciencia, en su interior. Estaban siendo formados pedagógicamente. Así que voy a dejar de grabar.